Ricardo Ravelo, él es periodista especializado en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional. Ricardo, gracias por estos minutos. No, a ustedes, gracias por el espacio. Constantemente hemos compartido información, sobre todo reportes, denuncias, documentos de que algo está pasando en el estado de Morelos. Y uno de los focos de mayor atención ha sido la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca. Y precisamente tú tienes información pues privilegiada, información que también destacas acerca de que esta ruta pues prácticamente se ha convertido en un flagelo de alto riesgo para los automovilistas. Sí, lo es. Son dos vías muy peligrosas que están pues abandonadas por parte de las autoridades responsables de la seguridad, y esto ha traído como consecuencia pues asesinatos, asaltos, secuestros y una serie de delitos, incluso extorsiones, que se han ido multiplicando en los últimos, yo diría que meses, años, sin que ninguna autoridad ponga freno a este problema. Puedo decirte con elementos fehacientes, porque he platicado con muchas víctimas y tengo información al respecto documentada, de que quienes perpetran estos delitos son en su mayoría policías municipales de distintos municipios del estado de Morelos, pero están coludidos con una amplia red en la que participan taxistas, sitios de taxis. Por ejemplo, el de Tres Marías es un foco rojo de criminalidad, porque esos taxistas de noche operan secuestros, son los que, como se dice comúnmente, le ponen el dedo a muchos clientes para que sean extorsionados o secuestrados. A esta red se suma también muchos empleados de gasolinerías, que cuando la gente llega a cargar combustible, pues checan placas, checan el perfil de las personas, y son los que mandan vía WhatsApp o vía llamada los datos, porque más adelante, si van por la carretera federal, pues pueden ser víctimas de este tipo de eventos criminales. Claro. Ricardo, se trata de una información muy delicada. ¿Quiénes estarían detrás de estos delitos? Hablamos de organizaciones locales y quizá poderlo decir así, menores en su tamaño, o ya estamos hablando de organizaciones criminales más grandes, incluso respaldadas, se ha hablado también de ello, por cárteles del crimen organizado. Mira, es una mezcla de varios grupos, pero yo no hablaría en este caso tanto de cárteles, aunque los hay. Es decir, ahí están los Rojos, está Guerreros Unidos, están células de la familia michoacana, pero de acuerdo con lo que yo he platicado con algunas víctimas, el perfil que casi todos describen es que tienen el corte de ser policías, y además conocen al detalle todos los caminos que atraviesan desde Topilejo hasta Cuernavaca, de tal manera que conocen muchísimas brechas, y esto solamente lo pueden conocer taxistas y policías. Obviamente, bueno, no se descarta que también haya ahí piezas de algunas otras organizaciones del crimen organizado. Pero llama mucho la atención, por ejemplo, que la Guardia Nacional desaparece por la noche. Es decir, a partir de las 6, 7 de la noche no ves un solo policía patrullando por ese tramo carretero, ni en la federal muy esporádicamente. Perdón, en la autopista muy esporádicamente, pero en la carretera federal, en realidad cuando estas cosas ocurren, pues no hay a quién acudir, porque no hay policías que estén haciendo patrullajes. Claro. Ricardo, esta información que nos compartes sobre el perfil o sobre las señas o la información que se ha dado sobre estos asaltantes, sobre estos criminales, pues finalmente pues nos alerta, nos deja preocupados, pero ¿qué es lo que ha pasado en Morelos que permite este tipo de organización con estas redes? Ya lo decías, algunos taxistas, algunos trabajadores de gasolineras, en fin, todo un grupo de personas dedicadas al crimen que no es de ayer para hoy, de hace una semana, sino prácticamente ya desde hace varios años atrás.
Mira, Morelos viene desde hace por lo menos 25, 30 años en una crisis progresiva de inseguridad y sobre todo de vinculación del poder político con el crimen organizado. Es decir, Graco Ramírez, el antecesor de Cuauhtémoc Blanco, le heredó la mitad del estado. Por ejemplo, está gobernada por alcaldes vinculados a grupos criminales. Son más o menos 33 municipios, de los cuales la mitad están gobernados por personas que responden a intereses de los cárteles. Obviamente, si las cabezas en los municipios están vinculadas, pues bueno, los cuerpos de seguridad están al servicio de la criminalidad y tienen total libertad de delinquir. Es decir, el problema, en efecto, pasa en las carreteras, pasa en las autopistas, pero el problema va más arriba, está en el poder político. Por eso se cuestiona mucho esta política de atender las causas del presidente López Obrador, porque en realidad esto no es para nada verificable. El problema en sí está en el corazón del poder político y esto no se toca, ni siquiera se investiga al gobernador Cuauhtémoc Blanco cuando ha sido público que se ha tenido, se ha fotografiado con miembros de grupos del crimen organizado. Se habló de una investigación federal. A un año de distancia no tenemos ningún dato fehaciente y claro de que esta investigación esté avanzando. Sin embargo, va creciendo la inconformidad de la gente, que se siente vulnerable. Es decir, estamos en un escenario donde el Estado mexicano está atentando contra su propia población porque la abandona a su suerte. Claro. Ricardo, finalmente, algo que me parece muy, muy grave, algo lamentable, pero que a la vez también pareciera ser oportuno. Tú estás recomendando, en definitiva, no circular por estas dos carreteras ante el riesgo de sufrir algún ataque, de sufrir o de ser víctima de algún crimen. Mira, yo he sugerido, en función con la información que dispongo, que la gente se abstenga de circular por la noche. Es decir, a partir de las 6 o 7 de la noche, tomar la decisión de ir de la Ciudad de México a Cuernavaca por la carretera federal es un riesgo altísimo. Y conforme se adentra la noche y la madrugada, pues todavía es peor. Es decir, los casos que tengo documentados ocurrieron a las 10 de la noche, kilómetro 60, kilómetro 75, en fin, en distintos puntos donde hay brechas. Allí, por ejemplo, cuentan que en realidad no siguen a las víctimas. Lo que ocurre es que las rebasan y cuando avanzan unos, no sé, quizás 100 metros y ven que no hay vehículos que vienen en el sentido opuesto, es decir, de Cuernavaca a la Ciudad de México, se dan la vuelta y entonces es cuando realmente ahí acorralan a los automóviles que ya vienen previamente señalados desde algún punto en Tres Marías o en algún otro lado, porque, por ejemplo, las personas que yo entrevisté que ya estaban secuestrados y ya les habían metido un balazo para ablandarlos, pues escucharon que los mismos personajes que los secuestraron le estaban dando indicación a otro grupo coludido con ellos y les decían, que no se te escape el Versa, que no se te vaya el Versa. Es decir, ya habían detectado otro vehículo al que también iban a secuestrar a los conductores, ¿no? Entonces, esta situación pasa de 9, 8, 7 de la noche en adelante. Platicamos esta noche con Ricardo Ravelo, él es periodista especializado en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional. Ricardo, desafortunadamente, pues grave lo que está pasando en estas carreteras. Gracias por estos minutos. No, a ustedes les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de conversar con el auditorio. Gracias, Ricardo. Estaremos pendientes de esta información en esta autopista y en esta carretera. Vamos con otros temas. Más de una docena de bares han sido clausurados en Querétaro. Mi compañera Telma Herrera nos tiene todo.